¿Qué tal, hermanos y hermanas de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo? Estamos en el programa Nacido del Corazón de Dios. En este caso, pues nuestro programa del Ministerio de Misericordia, y en este caso lo está llevando el brazo de la ventana del cielo. Mi nombre es Arturo Ramírez y tengo conmigo el gusto y el honor de que me acompañe la licenciada Katy García. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo está? Muy bien, emocionada y muy alegre de poder compartir con todos ustedes este espacio, ¿verdad? Agradeciendo ese privilegio, poder compartir, ¿verdad? Experiencias, pues aquí es tanto usted como yo. Ok, bueno, sí. Katy tiene una especialización en lo que es adulto mayor. Sí, así es una maestría en gerontología social, que es muy especial porque es justamente el trabajo con las personas adultas mayores. Bueno, ya con esto tenemos varios programas de estarlo realizando, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Hemos estado en otras ocasiones compartiendo este espacio. Bueno, le queremos agradecer mucho por aceptar la invitación y también comentarle a todos los hermanos y hermanas que nos van a ver y nos van a escuchar que nos ha acompañado en varios programas en los cuales nos ha dado mucha información muy valiosa, porque realmente del tema del adulto mayor es bien desconocido, ¿verdad? O sea, sí, realmente es una lástima, pero porque realmente no le damos muchas veces el valor que tiene el tema de la adultez mayor, y somos muy pocos tal vez profesionales que nos dedicamos en el área. De hecho, en nuestro país hay una aproximada únicamente de, por ejemplo, 8 geriatras, que son 8 médicos para aproximadamente más de 800,000 personas adultas mayores que ya se están contabilizando. Y igual en mi caso, como psicóloga y como gerontóloga social, pues igual, somos súper poquitos, somos entre 3-4 personas para todo el país. Bueno, igual le queremos agradecer mucho por estar con nosotros en este programa, y para comenzar le queremos decir también a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando el tema del programa, que se llama Cultura del Buen Trato hacia el Adulto Mayor. Eso vamos a estar hablando ahora, todo lo que esto comprende, muchos temas que inclusive para ustedes pueden que lo conozcan, pero no tan a profundidad, ¿verdad? Así que para comenzar, antes de comenzar realmente a entrar al tema, vamos a hacer una oración para entregarle el programa al Señor. ¿Les parece? Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tenernos aquí en este programa, en tu programa, mi Señor, porque hemos nacido de tu corazón, porque queremos seguir aprendiendo de ti, de tu amor y tu misericordia, Señor, porque sabemos que es infinita, pero queremos siempre avanzar hacia ti en amor y misericordia, mi Dios, porque sabemos que eso es lo que tú quieres, que seamos cada día más amorosos y misericordiosos con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Te queremos entregar a ti cada uno de estos corazones que va a escuchar, que va a ver el programa. Tú sabes las necesidades de cada uno, en qué quieres capacitarnos, qué quieres enseñarnos, cómo quieres seguir transformando nuestros corazones. En este caso, cómo quieres seguir transformando nuestros corazones con nuestro trato hacia el adulto mayor. Espíritu Santo, te clamamos a ti, te pedimos que nos quemes con tu fuego divino, que nos transformes, que nos llenes de tu gracia, que también llenes de tu gracia y de colmes de dones a aquellos que nos van a escuchar y que nos van a ver. A ti también, Mamita María, Virgencita amada, tú siempre estás pendiente de nosotros, de tus hijos. Tú siempre estás pendiente de nuestras carencias. Tú siempre estás pendiente de nuestro caminar. Tú siempre estás pendiente de agarrarnos de la mano y llevarnos hacia Jesús. Te pedimos que nos tomes de las manos en este programa y que nos lleves siempre hacia Él. Gracias, Señor, y en tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Bueno, vamos a repetir el tema. Es la cultura de buen trato hacia el adulto mayor. Hace días venimos hablando del tema con Katy y realmente es bien amplio el tema, pero así desgraciadamente bien desconocido, ¿verdad? Lo que llamamos buen trato, lo que se le llama violencia. Entonces quisiéramos primero comenzar hablando de afuera, y antes del programa hablamos de una fecha muy importante. Sí, así es. ¿Cuál es la fecha y qué se celebra?
Ok, bueno, el 15 de junio, para ser más exacto, a partir del 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas lo declara como el día en la toma de conciencia en contra del abuso y el maltrato hacia la vejez. Ellos le llaman así a ese día. Y en nuestro país, a partir del 2017, la Asamblea Legislativa toma a bien colocar el 15 de junio como el Día Nacional a favor de la eliminación de abuso, maltrato, discriminación y negligencia hacia la persona adulta mayor. Entonces, ambos nombres son largos, pero básicamente es siempre ir hacia adelante, eliminando todo tipo de abuso y maltrato. Y usted que está involucrada día a día con el adulto mayor, ¿considera que estos abusos han ido en incremento o en decremento? No, de hecho, creería yo que no es realmente decir de que han ido en aumento o en descenso bien difícil, porque aquí el detalle está que quizás lo que ha aumentado es la valentía de denunciarlos. Ajá. Y eso creo yo que ha ido en mejora, porque a diferencia de quizás hace 5 años no se registraban tantas acciones o conductas de violencia hacia la persona adulta mayor, pero creo que ha favorecido, por ejemplo, hoy el uso de redes sociales. De repente en Facebook, en Instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales siempre están las personas inclusive denunciando, encontré a tal adulto mayor en la calle, he encontrado en el hospital. Bueno, ahorita creo que es la forma más usual de abandonar a las personas adultas mayores es en los hospitales, ya no tanto en los hogares o residencias, sino más bien es llevar al adulto mayor a un hospital, a adultos mayores que ya tienen una condición de dependencia por algún deterioro cognitivo o físico, ¿verdad? Que no pueden valerse por sí mismos por diferentes condiciones de salud. Entonces los hijos o hijas lo que hacen es llevarlos al hospital, los ingresan, dan números de teléfono falsos y simplemente se desaparecen, ¿verdad? Esta es una de las cosas que tal vez ha aumentado más en nuestro país, y también el hecho de que han aumentado la cantidad de población adulta mayor. Y para ponerle en contexto, ¿verdad? En nuestro país creo que bueno, por ejemplo, hay adultos mayores, hay asociaciones que contabilizan ya más de 1 millón de personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, pero realmente la cifra es bien poco certera, porque por ejemplo en nuestro país, nuestro último censo es del 2007, ¿verdad? Entonces no es como confiable. Pero sí la Digestic sí nota un dato del 2015, si no mal recuerdo, en el cual sí son adultos mayores 750,000, un poquito más. Bueno, digamos que arriba de 500,000 con seguridad. Sí, arriba de 500,000 más que seguro. Mencioné un tema de la eliminación del maltrato o abuso, pero quisiera saber si hay una clara diferencia entre lo que es maltrato, abuso y violencia hacia el adulto mayor. Muy bien, Arturo. Sí, hay una diferencia. Quizás voy a empezar por hablar qué es violencia, ¿verdad? En términos generales, la violencia es toda acción o conducta que tiene la intención de generar una relación de poder. Es decir, por ejemplo, violencia nosotros pensamos que es la conducta como tal, yo te pego, ¿verdad? Etcétera. Pero va más allá, es el hecho de establecer que yo soy superior al otro, ¿verdad? En este caso es como los hijos creerse superior a su padre. O sea adulto. Que para aquellos hijos que le levantan la voz al padre para sentirse superiores, eso ya es violencia. Eso ya es violencia, okay, exactamente. Qué bueno saberlo. Es decir, porque básicamente la violencia es eso, es crear una superioridad, ¿verdad? Y hacer sentir al otro que el otro es inferior, con ese fin, ¿verdad? También el fin es poder obtener una distribución de recursos desiguales, crear esa desigualdad de recursos. Por ejemplo, lo vemos en la violencia patrimonial, donde los hijos toman sin el consentimiento de sus padres dinero, inmuebles, propiedades, entre otros recursos, sin el consentimiento de sus padres, y lo toman como si es de ellos, ¿verdad? Por un ejemplo práctico, puede ser también cuando, por así decirlo, y muchos quizás ya lo han escuchado, le cae encima la pensión del abuelito. Exactamente. Y él ya por como está, cede las firmas y todo eso. Exactamente. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia es en sí grande, ¿verdad? Porque puede ser, es más que todo violencia estructural, si también ustedes lo quieren ver, algo más macro, porque inclusive tiene que ver cuando la persona ya se está acercando a la etapa de la jubilación, por ejemplo, y en las empresas
es aquella insistencia en que el adulto mayor ya no sirve, que el adulto mayor ya es inútil, ya no es funcional para la empresa. Entonces en esos momentos la empresa presionan a modo de hacerlo sentir inferior, y que también es una de las consecuencias de la violencia, que es la estigmatización de la persona. Y para los que nos están escuchando, cuando yo hablo de estigmatizar, me refiero a despojar a la persona de sus virtudes, es decir, solo centrarme o focalizarme en aquello negativo que yo quiero ver, pero le quito a la persona todas sus virtudes o capacidades, como bien en un adulto mayor es la experiencia y la sabiduría propiamente de la vida, ¿verdad? Es igual en las empresas, un adulto mayor o una persona mayor es capaz de tomar decisiones grandes, pero porque su experiencia en una empresa les da esa potestad, ¿verdad? Pero un joven les puede decir, no, tú no vales eso, tú no sabes nada, porque tal vez tú no puedes manejar tecnología, innovación, entre otras cosas. Entonces es como hacer una competencia, ¿quién gana más? Si él con lo antiguo o yo con lo novedoso, ¿verdad? Entonces ahí vamos como en esa violencia que puede ser en la casa, pero también a nivel grande, en una empresa, a nivel social, entre otras cosas. Antes de comenzar el programa hablábamos le comenté un caso que me di cuenta hace poco y que me lo comentaron, donde la persona había que darle al de alimentar vía sonda. Y la persona pues dijo, el adulto mayor dijo, no quiero. Y los hijos pues obviamente, porque implica no alimentarlo así, implica que la persona su cuerpo se va a comenzar a sufrir un poquito. ¿Sería violencia también esto de si se le impone? Sí. ¿Sí? Sí, eso es violencia, porque omito es decir, hago que la palabra del adulto mayor no tenga validez, sino que pongo yo sobre esa voluntad, mi voluntad como hijo. Entonces, como les mencionaba hace ratito, esa relación de violencia implica esa relación de poder donde yo impongo lo que yo quiero sobre la voluntad del otro, del adulto mayor en este caso, ¿verdad? Y pues bueno, a veces como hijos se nos olvida realmente que nuestros padres, no por tener una condición de dependencia, significa que no tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, más aún sobre su vida, ¿verdad? Que eso es algo que Dios nos ha regalado, que yo decido por mí, nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Y cada uno es consciente de lo que quiere, ¿verdad? Y en este caso, igual el adulto mayor tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Okay. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el primer bloque, hablando de lo que es el tema y del primer aspecto, que es la violencia. En el segundo bloque ya vamos a hablar de lo que es abuso y maltrato. Así que no se desconecte, que ya regresamos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nación del Corazón de Dios. Este caso lo lleva la ventana al cielo, y estamos hablando del tema la cultura de buen trato hacia el adulto mayor. En el primer bloque, me acompañaba la licenciada Katy García. En el primer bloque, Katy, habíamos hablado de lo que es la fecha importante de que se celebra el 15 de junio. Así es. Y de lo que es la violencia del adulto mayor. Hoy yo le pregunté y comenzó la pregunta: ¿cuál es la diferencia de violencia o qué es violencia, abuso y maltrato? Pasemos ahora que es, usted me diga abuso o maltrato. Abuso, ok. Quizás hay que señalar primero que tanto el abuso y el maltrato se derivan de la violencia, ¿verdad? El abuso y el maltrato ya van a ser las acciones concretas donde uno puede manifestar una acción de violencia. ¿Son como frutos de la violencia? Sí, por decirlo así, derivaciones de. Por ejemplo, en el caso del abuso, vamos a hablar del abuso sexual, que es un tipo de violencia, ¿verdad?, que se va a dar dentro de los adultos mayores. Voy a detenerme en esta porque nosotros pensamos, ¿verdad?, muchas veces que el adulto mayor ya no tiene derecho a vivir una vida sexual, ¿verdad? Porque creemos de que al llegar a cierta etapa del desarrollo, las personas somos asexuadas. Cuando no es así. Y de hecho el abuso sexual es uno de los abusos más comunes que se dan contra los adultos mayores, en el sentido de realizar una acción no deseada por el adulto mayor, en donde se va a obtener una estimulación o gratificación sexual utilizando al adulto mayor como ese medio para, ¿verdad? Y eso lo vemos muy comúnmente en hogares, en residencias, tanto en un núcleo familiar, pero también en instituciones. ¿Me puede dar un ejemplo como que es para que la gente se ubique un poquito?
Bien puede ser, por ejemplo, el tocar las partes privadas de un adulto mayor, obligarlos a realizar un acto sexual, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, oral, ya sea coital, etcétera, o inclusive obligarlos a que toquen ellos, a que ellos se estimulen, o buscar en el cuerpo de ellos una forma de desahogo, si lo quiere ver de esa forma, ¿verdad? Okay. Pero todo eso es en contra de la voluntad de la persona. Aquí lo que sí vamos a encontrar es mucha vulnerabilidad en aquellos adultos mayores que tienen ya un deterioro cognitivo, es decir, que ya tienen bajas o pocas capacidades, por ejemplo, para hablar, para razonar o inclusive de recordar. Entonces las personas que agreden, bueno, se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. ¿Qué otro tipo de abuso existe? El abuso puede ser también físico, ¿verdad? Cuando yo ejerzo una acción u omisión que hace un daño o una lesión, ¿verdad? A la persona. Esto con el fin siempre de obtener algo, ¿verdad? Ya sea que ella haga lo que yo quiero que haga, que quiero que ella haga, por ejemplo, que haga oficios de la casa, que porque muchas veces esto también ya entraría dentro. O que los haga a la velocidad que uno quiere. Exactamente. Y por ejemplo, cuando se habla de malos tratos, usualmente se engloban acá más lo que va a ser la violencia emocional, verbal, psicológica, que tiene que ver más con la acción que nosotros vamos a hacer de manipular a la persona, degradándola, denigrándola y haciéndole pensar de que nosotros tenemos el control sobre ella, ¿verdad? Y esto creo que es lo más grave, porque hacerle creer al otro que yo tengo el control de ello, porque puede llegar inclusive a justificarse, ¿verdad? Como hijo puede decirle, no mamá, mire, yo sé lo que es mejor para usted, ¿verdad? Entonces cuando yo hago esa justificación, que puede sonar más o menos razonable, inclusive el mismo adulto mayor llega a permitirlo, ¿verdad? Lo mismo puede pasar en instituciones. Cuando les hablo de instituciones me refiero a hogares o residencias sustitutas, ¿verdad? Es decir, personas que por A o B razón han tenido que vivir, ¿verdad? En un tipo de lo que nosotros antes llamábamos asilos, ¿verdad? Que ahora ya no se le llama tanto asilos, porque el asilo era como si yo estuviera hablando de objetos, ¿verdad? De animales, pero no, una persona es una persona adulta mayor. Entonces, como tal, se le llaman hogares sustitutos. Y en un hogar sustituto yo puedo tener, por ejemplo, un maltrato cuando yo estipulo horarios muy rígidos de comida, horarios rígidos para dormir, horarios rígidos para asearse, ¿verdad? No doy cabida a que la persona pueda controlar lo que quiere hacer, inclusive dentro del hogar sustituto, sino que yo establezco ese control de que la persona va a hacer lo que yo quiero que haga, porque así deben de seguirse las normas y reglamentos de mi institución, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre, digamos, que abuso y maltrato? Tal vez la diferencia está en el ejercicio físico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el maltrato, como le mencionaba hace ratito, va a ser más que todo aquel verbal o psicológico, emocional, que está de base, ¿verdad? Que yo inclusive lo hago ver como si no fuera un maltrato. Y en el caso del abuso va a ser más una acción directa sobre el cuerpo de la persona. También yo he notado que pues me ha pasado en una persona muy querida, cercana, es que no queremos ver que nuestros padres están entrando en la edad de la adultez mayor, o inclusive que ya están a medio caminar del adulto mayor. O sea, cuando ya comienzan a perder ciertas facilidades físicas, motrices, psíquicas inclusive, o sea, que se olvidan cosas, dejan las cosas a medias y todo, o situaciones pues del día a día, ¿verdad? Dicen, es que alguien me decía, es que conozco a alguien que tiene más edad que ella y no es así. Entonces quieren, obviamente algunas personas no parecen la edad que tienen, ¿verdad? Están muy bien, pero no queremos reconocer que la vejez va en cada quien, es muy diferente. Así es, el envejecimiento es heterogéneo, o sea, no va a ser de la misma línea para todos, no. Y eso va a depender mucho de qué decisiones nosotros hayamos tomado durante nuestra juventud. Y esto va a impactar mucho, porque, por ejemplo, si nosotros en nuestra juventud tuvimos buena dieta, hicimos ejercicio,
tratamos de descansar, mantuvimos sobre todo una vida espiritual que nos ayudó a tener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, porque esto sí va a ser muy importante, ¿verdad? Nuestro envejecimiento va a ser diferente, ¿verdad? Okay. A otras personas que quizás por afanes de la vida o también porque las necesidades mismas lo han hecho trabajar, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestro país, hemos tenido muchas personas que han tenido muchas carencias, que han tenido que tener 2, 3 trabajos a la semana y no han tenido chance ni tan siquiera de cuidarse a sí mismos por darle todo a sus familias, ¿verdad? Okay. Ya vimos que de la violencia se genera el abuso y el maltrato, pero ¿qué tipos de violencias existen? Bueno, aquí quizás vamos a mencionar 6 importantes. Ya les había mencionado la violencia física, ¿verdad? Que es hacer daño a la persona, daño o lesión físicamente. Abuso sexual, ¿verdad? Que sería el abuso que busca obtener por medio del adulto mayor estimulación o gratificaciones sexuales en contra de su voluntad. Luego tenemos también la violencia patrimonial, que va a ser básicamente el tomar sin autorización dinero, propiedades de la persona e incluso el despojo de sus inmuebles, ¿verdad? Luego también tenemos la negligencia, que es toda acción que lleva al descuido, a la desatención y al abandono de la persona misma. Luego también tenemos lo que es la violencia psicológica, que como bien les mencionaba yo, era toda acción u omisión que se hacía, pero en aras de buscar el control de la persona adulta mayor, ¿verdad? Me falta una. La sexta. La sexta me falta, Pérez. Quiero ver. La violencia institucional, perdón. Esa se me había ido. La violencia institucional es aquella donde la persona está dentro de un hogar sustituto, ¿verdad? Y como ya se les había mencionado un poquito, que es cuando trato de controlar la vida de la persona dentro del hogar, ¿verdad? Quizás esta es una... Me gustaría profundizar quizás donde más preguntas van a haber en la patrimonial, porque dicen, ¿en qué momento ya la persona quizás no se trataron temas que se tuvieron que haber tratado y la persona y el adulto mayor ya perdió cierto sentido, digamos, de sus bienes y todo? Entonces, ¿qué recomienda? O sea, ¿en qué momento ya es prudente hablar de eso o cómo manejar esa parte cuando ya la persona dice, bueno, él ya no está de acuerdo con lo que decimos nosotros usualmente, ¿verdad? Bueno, ese es un tema muy delicado, pero creo que lo más recomendable sí es buscar un intermediario, ¿verdad? Una persona, un jurídico, ¿verdad? Que sea la persona encargada de poder sentarse con la familia y determinar cuáles son los deberes, derechos que tienen como hijos y buscar en la medida de lo posible cuál fue la última voluntad de la persona adulta mayor. Realmente esto podría prevenirse si nosotros tuviéramos la cultura de dejar por escrito nuestra voluntad, exactamente. Pero se recomienda así dejar por escrito. Sí, se recomienda dejar todo por escrito, ¿verdad? Inclusive no solo el adulto mayor, sino nosotros como jóvenes o adultos en etapa intermedia y adultos mayores, para poder prevenir justamente estas situaciones, ¿verdad? Y por eso también es importante que cuando una persona adulta mayor comienza a tener un deterioro cognitivo, es importante explicarle qué es lo que está pasando, qué es también lo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo sé que es una enfermedad progresiva y que por ende va a ir perdiendo poco a poco sus capacidades, la persona adulta mayor tiene derecho a saber para poder precisamente tener una voluntad anticipada. Se llama, ese es el concepto legal, ¿verdad? Es donde la persona deja por escrito precisamente qué es lo que quiere que hagan con sus bienes, inclusive qué es lo que la persona quiere al momento de su muerte, ¿verdad? Que desea que hagan en su funeral. Hay personas que inclusive ahí deciden si desean ser velados en tal lugar, si desean ser enterrados que en la caja la cierren, exactamente, o personas que deciden ser cremadas, por ejemplo. Eso es una voluntad anticipada. Alguien me decía también hace poco, yo le dije a mis hijos que si llega a pasar algo y por lo cual entro al hospital, lo que fuera, que no permita que me entuben. Sí, eso también es válido, ¿verdad? Porque la persona decide
también si quiere o no quiere, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Ahora, esto éticamente entra en un gran dilema, porque a nivel de salud, los médicos tienen esta visión de que ellos tienen la misión de salvar la vida. Sí, hasta lo último, utilizando hasta el último recurso. Y en la práctica, ¿qué ocurre en ese momento cuando el médico quiere salvar la vida? Sabe que depende de entubar, pero la voluntad del paciente fue que no se le hiciera entubara. Bueno, ahí los encargados de defender la voluntad de su paciente es la familia. Okay. ¿Sí? ¿Y el médico debe respetar la voluntad del familiar? Sí, los médicos tienen que hacerlo. Uh-huh. En cada hospital, en nuestro país, tenemos un comité de ética uh-huh. también, que muchas veces podemos entrar a interconsulta, ¿verdad? A poder sentarse y hablar tanto la voluntad, ¿verdad? Y también aquello que es legal. Porque, por ejemplo, aquí entra en juicio muchas veces como si esto era legalmente permitido o no, si el médico se mete en problemas o no. Entonces sí, los médicos extienden como un documento, ¿verdad? Para que el familiar lo firme y se comprometa a que ellos fueron quienes tomaron la decisión. Uh-huh. Uh-huh. Hay un concepto que quizás lo vamos a tocar en el siguiente bloque, que es el buen morir, okay. ¿verdad? Uh-huh. Así que hermanos y hermanas que nos están escuchando o viendo, pues vamos a terminar con esto el segundo bloque y no se desconecten. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacido del Corazón de Dios. En este caso lo estamos llevando a la ventana al cielo y tenemos una invitada especial que es la licenciada Katia. ¿Qué tal, Katy? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, haciendo el resumen, hemos hablado del primer bloque de lo que es la cultura del buen trato hacia el adulto mayor. Terminamos el bloque hablando de un poquito de la violencia. Uh-huh. En el segundo bloque profundizamos qué es violencia, abuso y maltrato. Y ahí esto nos llevó también dentro de los tipos de violencia, cuando no se respeta la voluntad del adulto mayor. Y tocamos el caso de cuando ya está en la salud bien complicada, ¿verdad? Y aquí me viene en la mente un concepto que lo escuché relativamente hace poco, y me lo comentó realmente un sacerdote, y es el concepto del buen morir. Sí, así es. ¿Nos podría profundizar un poquito sobre el tema del buen morir? Bueno, el buen morir es un concepto, como bien decía usted, relativamente nuevo, que lo que busca es que la persona pueda tener en ese último momento, ¿verdad?, la oportunidad también de decidir, ¿verdad?, hacerlo en casa, decidirlo hacer con las personas que más ama, es decir, decidir no hacerlo en un lugar como por ejemplo un hospital, sino de qué manera quiero fallecer. Y es de recordar en este punto de que todos en algún momento tenemos miedo de morir, y el miedo de morir muchas veces bien puede ser pensando en qué va a haber más allá, pero también el miedo está en que es un proceso duro, porque yo sé que ya no voy a volver a ver a las personas que yo amo, ¿verdad? Y parte de ese proceso de trascender a la muerte, ¿verdad? Las personas lo desean hacer junto a quienes han estado con ellos durante toda su vida y es su familia, ¿verdad? Entonces el buen morir va encaminado hacia que si yo como cristiano sé que la muerte no es el final, sino más bien que la muerte es un punto de poder descansar y de poder encontrarme, ¿verdad?, en la mesa de Dios, yo quiero hacerlo rodeado de las personas que yo amo, ¿verdad? Y ese proceso de trascender yo lo quiero hacer con esas personas. Entonces el buen morir básicamente está respetando la voluntad de la persona, y que si la persona desea hacerlo en casa, pues tiene todo el derecho de hacerlo en casa. Esto se hace sobre todo cuando ya médicamente se sabe que ya no se puede hacer nada. Okay. Uh-huh. Hemos hablado, creo que de muchos temas, pero de la violencia, del maltrato, pero el tema habla de realmente la cultura de un buen trato. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante saber lo negativo para no cometerlo, pero me gustaría que nos diera tips o cómo realmente podemos garantizar que nuestro adulto mayor, al que está más cerca en nuestro metro cuadrado, le vamos nosotros, le estamos dando un buen trato. Muy bien. Pues bueno, fíjense que no están, aunque parecen que los temas estén diversos, no están ni tan diversos, porque Ajá. Aquí el tema de familia sí va a tener mucho peso. Actualmente nosotros hablamos de lo que es la solidaridad intergeneracional, y este es un punto muy importante porque va a tomar como el
de partida, que el núcleo familiar va a ser la base. No solo, nosotros decimos que la familia es la base de la sociedad, pero no es tanto la base en sí solo de la sociedad, sino que la familia también consiste en el núcleo del vivir de cada ser humano, ¿verdad? Como familias, cada uno de nosotros sabe que pase lo que pase, siempre van a estar ahí nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, etc. Entonces, para prevenir lo que es el maltrato y la violencia, lo que se trata de hacer es que por medio del modelo, de modelaje, de imitación, desde que los niños están muy pequeñitos, tenemos que enseñarles a que puedan ver en la persona adulta mayor a ese abuelo, que es el abuelo, que es el consejero, que es el líder de su familia, ¿verdad? Que es aquel por el cual todos nos reunimos, ¿verdad? Y que eso suele pasar sobre todo en fiestas como Navidad, ¿verdad? Que todos vamos a la casa del abuelo, todos vamos a la casa de la abuela, ¿verdad? Pero que eso no fuera solo para Navidad, sino que también entender que la persona adulta mayor no ha perdido en ningún momento ese valor, que no lo vamos a desacreditar pensando que porque tiene una condición de salud ya no tiene un valor para mi familia, sino que por el contrario, ¿verdad? Mi papá, mi mamá adulto mayor tiene su valor a partir que de su experiencia y sabiduría nos guía a nosotros como generaciones que vamos en camino. Cuando yo logro cambiar esa forma de pensar, de no creer que mi adulto mayor es una carga, sino que el adulto mayor es por el contrario la bendición para mi familia, es cuando yo logro prevenir una violencia. ¿Por qué? Porque yo lo miro como un igual. Porque la violencia lo que trata de establecer es esa relación de poder donde yo me creo superior al otro. Y en este caso no es de ver que nosotros somos superiores a nuestros papás porque estamos jóvenes, sino por el contrario, somos iguales, y más aún nuestros padres tienen un punto adelante de nosotros que es la experiencia de vida, ¿verdad? Y creo que hay también dos cosas que comentarle. Que es muy importante también recordarnos el mandamiento, ¿verdad? Honrarás a padre y madre, ¿verdad? Y es bien sencillo, ¿verdad? Siempre que, no dice hasta tal edad, sino que siempre honrarás a padre y madre. O sea, eso realmente es un pecado, sentirme superior o tratarlo de menos, lo que fuera. Realmente es faltarle a la honra del padre por algo. Y lo segundo punto que quería comentarle, que alguien me decía, aunque los niños no conocieron a sus abuelitos o sus tatarabuelitos, siempre es bueno presentárselos aunque sea una foto, ¿verdad? Para que ellos sientan esa descendencia, por así decirlo. Esa conexión. Y que sepan la historia, ¿verdad? Y escuchar a un adulto mayor hablar sobre qué fue lo que hizo, a dónde estuvo, de qué lugares viene, dónde nació y cómo era ese lugar, es sumamente fabuloso, ¿verdad? Escucharlos con sus historias. Y los niños aprenden desde que están chiquititos. Y por lo menos sí me gustaría comentarles así brevemente, por ejemplo, mi testimonio. Yo aprendí a trabajar, ¿verdad?, con una persona adulta mayor cuando yo tenía alrededor de 8 años. Y mi mamá era una gran servidora del Ministerio de Misericordia de nuestra parroquia. Y me recuerdo que mi mami todos los domingos íbamos a un hogar que era San Vicente de Paúl, en Santa Tecla. Entonces yo recuerdo que ella siempre me llevaba. Yo al principio, cuando era chiquita, yo no entendía por qué mi mami me llevaba, ¿verdad? Pero ella me llevaba y me modelaba cómo se tenía que tocar, cómo se tenía que tratar con cariño, cómo les podíamos inclusive ayudar a ser felices, a darles cariño, etcétera. Esa acción que hizo mi mami en aquel momento es precisamente lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos e hijas, modelarles por medio de nuestro servicio, tanto a nuestros padres, nuestras madres, pero también si en un caso nuestros padres ya fallecieron y ya no tenemos adultos mayores en la familia, es un buen punto poder servirle a Dios por medio de otros adultos mayores, vecinos, lo que sea. Exactamente, ¿verdad? Y por ejemplo, el brazo de la ventana creo que es un gran espacio también para hacer este acercamiento. Fíjese que, ya que tocó lo del brazo, y nos ha pasado que llegan servidores de años, inclusive, y que de repente nos dicen, en su testimonio final de servicio, nos dicen, me he dado cuenta que me preocupé por las necesidades físicas de mi papá, pero no por sus necesidades espirituales. Se nos olvida que la persona siempre está necesitada del Señor, ¿vea? Y lo otro que es muy importante, y usted lo ha hecho, modelar, o sea, servir de modelo, no decirles lo que hagan. Exacto. Que eso es lo que nos está faltando mucho, es
como padres de familia, como hermanos mayores o como servidores. También que llegue un servidor nuevo o un corazón nuevo que recién convertido, tener conciencia que somos modelos de, o sea, como inclusive nosotros, nuestro modelo es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuando no sabemos qué hacer, nos preguntamos, ¿y qué hubiera hecho Jesús? ¿Verdad? Esa es nuestra última pregunta, por así decirlo, y siempre el Señor no tarda en responder, ¿verdad? Él nos enseña, bueno, yo lo hubiera hecho así, 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 y siempre es en amor y misericordia. Creo que ese es un punto importante, que el buen trato se comienza modelándolo, ¿verdad? Exactamente, y el modelo viene también de dos palabras que usted dijo, viene del amor genuino, ¿verdad? No un amor solo porque me vean, ¿verdad? Que yo abrazo al adulto mayor, sino que es establecer esa relación genuina con el otro, ¿verdad? Es saber que puedo lograr esa conexión de que el adulto mayor vea que para mí es importante su vida y que yo también sé que para él es importante mi vida, ¿verdad? Y eso es importante porque ahí logramos tener una relación de iguales, ¿verdad? Y que tener presente que misericordia no es lo mismo que lástima, porque también a veces podemos malentender, y la lástima sí es un tipo de maltrato, porque cuando yo tengo lástima hacia una persona, lo estoy viendo de menos. De menos, así es. Y no es así, la verdad es realmente entender que la persona está en una condición que no merece y que está ahí por A o B razón, pero que yo, ¿verdad?, tengo la oportunidad de poder hacer la diferencia y hacerlo sentir a él y a ella que valen, porque también valen la sangre de Cristo. Así es. Nos ha pasado que muchas veces también han llegado personas y de corazón me han dicho, sí, sinceramente, lo cual no en ningún momento reniego ni nada, pero me han dicho, es que estos señores a saber qué hicieron en su vida y porque por eso están aquí. Y no necesariamente, no necesariamente. Entonces también llegar con corazón, con unos ojos amorosos y misericordiosos, no llegar juzgando, ¿verdad? Exacto. Porque realmente desconocemos el plan de Dios que tiene para ellos y con ellos en el lugar donde los encontramos, ¿verdad? Puede ser vecino, puede ser quien sea. Me refiero que está a la par de mi casa o que me lo encuentro en el asilo, ¿verdad? Exactamente, porque inclusive nosotros no sabemos también cómo vamos a envejecer. Así nosotros no sabemos el plan de Dios para nuestras vidas, porque puede ser que yo esté aquí, pero puede ser que de aquí a 40 años yo esté en un hogar, ¿verdad? Y cabal, no podemos llegar juzgando ni criticando, sino por el contrario, como bien decía usted, ¿verdad? Llegar con esa mirada de amor que nos encontramos en ese lugar, ¿verdad? Y el encuentro es ver al otro también el rostro de Jesús. ¿Qué haría yo si realmente me encontrara Jesús? Uno habla muchas veces de esta parte milagrosa, de qué haría yo si Jesús se presentara enfrente de mí, y todos empezamos a decir, yo me arrodillaría, yo lo alabaría, yo lo haría aquí, lo haría allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo les digo que también en un adulto mayor ahí está Jesús? Sí, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es encontrar en el otro a nuestro Dios que está vivo en cada uno de nosotros. Así es. ¿Qué otro consejo nos puede dar para aquellos que te dicen, se están cuestionando, ¿le estoy dando un buen trato a mi papá, a mi abuelito? Es importante aquí el hablar, comunicarnos, ¿verdad? Es de personas maduras también sentarse a hablar, ¿verdad? Y decir, bueno papá, bueno mamá, bueno yo quisiera saber cómo te sentís tú conmigo, qué te parece, o sea, sentarnos a hablar. Es importante porque en nuestro país no tenemos para nada la cultura de resolver las cosas hablando. Yo solo guardo aquel malestar de que el otro me dijo, que el otro me hizo sentir. Y me lo quedo en el corazón. Me los quedo en el corazón y no soy capaz de decirlo. Y no abro el espacio para que el otro también me pueda decir a mí si yo lo he dañado, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión muy importante es sentarnos, hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos y decirles, mira, yo estuve viendo que realmente, bueno, yo te amo, primera cosa importante, ¿verdad? Yo te amo y no quisiera hacer nada que te hiciera daño. Y que también aquí hay que tener presente que muchas de nuestras acciones a veces pueden ser sin intención, ¿verdad? Por ejemplo, a veces puedo exceder mi tono de voz y sin darme cuenta ya lastimé a mi papá o lastimé a mi mamá, ¿verdad? Pero para ellos sí quizá fue como me habló con voz fuerte, ¿verdad? Y entonces de sentarnos a hablar, mira, ¿qué hice, verdad? O si nosotros lo vemos cabizbajos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, hablar es creo que la mayor herramienta. Creo que Dios nos dio la voz
nos dio el lenguaje como con una función, y es poder transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Y también aquello que necesitamos, ¿verdad? Por el tono, por lo que nosotros podemos hablar, ¿verdad? Creo que eso es un elemento importante, porque la violencia lo que hace es callar a la persona, hacerle ver de que no tiene que hablar, ¿verdad? Cuando se le ha dañado, y no es así. Lo más importante aquí es que la persona que ha sido agredida o ha sido víctima de maltrato pueda hablar y pueda decir aquello que le ha pasado. Okay. Se me ocurre también que muchas veces a muchos les ha pasado es eso de que a veces ya es comprensible que a veces el adulto mayor solo quiere comer cierta comida preferida, ¿verdad? ¿Qué sugieren en esos casos? ¿Cómo tratarlo? Es también negociar, porque depende qué comida. Por ejemplo, no sé, es decir, por ejemplo, si tengo mi papá y tiene enfermedades de salud o de diabetes, por ejemplo, y si mi papá me pide todas las tardes pan con café, es como también hablar, ¿verdad? No decirle, no, papá, no puede comer, ¿verdad? No, sino que está hablando, ¿verdad? Es decir, no, mira, papá, tal cosa, tu azúcar está a tal nivel. Y hacerle conocimiento, mira, cada pedacito de pan tiene no sé cuánto, esto te va a hacer daño, es tu decisión, pero yo quiero que sepas de que esa decisión también me afecta a mí, porque yo me siento triste cuando tú te estás enfermo, ¿verdad? Y de esa forma, si se fija, yo le estoy diciendo que no puede comer, pero no lo estoy agrediendo. Así es. Es una forma... Creo que es lo que más debemos de aprender, tratar de conversar sin agredir, sin imponer. Sin imponer, exacto. Bueno, Katia, muchas gracias. Fue de increíble instrucción para nosotros realmente. Hay temas que se desconocen totalmente y que creemos que estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque culturalmente nos enseñaron que así era, pero realmente hoy ya aprendimos que tenemos que ser todavía más amorosos y misericordiosos de lo que creemos. Así que muchas gracias, Katia, por habernos acompañado. Un placer para mí es servirles a ustedes y también a Diosito por medio de este programa, ¿verdad? Y como dijo, que hay que modelar, así que invitamos a todos los hermanos y hermanas que quieren aprender a modelar, pues vayan a la ventana del cielo y van a aprender aún más. Gracias por haber acompañado en el programa Nacidos del Corazón de Dios, y que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día.